Muy bien, pues Ramón, queda en tus manos, yo estaré pendiente del chat y cualquier pregunta, como os comentaba, podéis utilizar el chat y la contestamos bien Ramón o la contesto yo. Mi nombre es Daniel, para quien no me conozca, Dani, y soy el responsable de SSI aquí en España. Adelante, Ramón. Vale, buenas tardes a todas y todos. Como Dani ha dicho, soy Ramón Siliceo, soy propietario del Centro de Buceo Sialoc, soy instructor trainer de SSI y llevamos ya unos años trabajando con las habilitaciones de la Generalitat. Por lo tanto, voy a compartir pantalla y vamos ya a empezar. Supongo que lo estáis viendo. Y todo. Vale. Ahora está ya. Ahora está ya la pantalla. Exacto. Vale, bien, vamos a empezar con este tema. Vamos a ver, durante el rato de la charla vamos a ver un poco los antecedentes, dónde estamos, el contenido de la prueba de habilitación, los requisitos para ejercer en centros de buceo en Cataluña, las normas de seguridad del BOE 550-2020, la legislación anterior al BOE 550-2020 todavía en vigor. Hablaremos también de seguridad y prevención de riesgos en los centros de buceo, actuaciones previstas en casos de emergencia y prevención de riesgos laborales también. Bien, desde septiembre de 2011 se inició la formación de técnicos deportivos en buceo, quedando derogada la formación y las titulaciones de monitor e instructor del MAPA, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es decir, que a partir de esa fecha solo podían trabajar en centros de buceo aquellas personas que dispusieran de unas titulaciones que eran el monitor de la Dirección General de Pesca, Generalitat, o Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el monitor, el instructor o aquellos técnicos deportivos en buceo deportivo con escafandra. Entonces, pasaba que realmente había una falta de profesionales del buceo recreativo, porque como no habían cursos de monitor e instructor, porque se habían derogado esta formación, técnicos deportivos en buceo deportivo había muy pocos y además hay muy pocas escuelas que la puedan dar. Bueno, por lo cual pues, la gente no podía trabajar. Entonces, la Dirección General de Pesca en la Generalitat en julio del 2017 ya convoca unas evaluaciones con el fin de poder expedir estas habilitaciones, que es donde estamos ahora, para trabajar en centros de buceo en Cataluña. Aquí tenemos dos tipos de habilitaciones. Una es para ejercer actividades de iniciación al buceo e inmersiones guiadas, y otra es habilitación para ejercer actividades docentes e inmersiones guiadas. Es decir, digamos que un poco la lista sería cortando desde Dive Master para abajo, el Dive Guide, Dive Master, y luego el Assistant Instructor, instructores. Entonces, ahí hay que cuadrar todas estas habilitaciones, porque incluso hay unas subhabilitaciones que serían pues, para los Assistant Instructors, ¿no? Bien, entonces, hay una parte, el contenido, digamos, de la prueba que vais a hacer el día 17, hay una parte común, que serían dedicada a Dive Guides y Dive Masters, que serían 40 preguntas, 5 preguntas de cada unidad, con un máximo de 2 errores en cada unidad, y sería normativa de seguridad de aplicación al buceo de recreo. De aquí a un momento iremos hablando de todas estas leyes y órdenes de la Generalitat también. El examen también en el punto 2, normativa relativa a los centros de buceo en Cataluña. Punto 3, normativa relativa a titulaciones y práctica con menores, lo que nosotros le llamamos comúnmente el decreto de menores. Conducción de grupos, actividades de iniciación al buceo de recreo,
normativa relativa a espacios protegidos, actuaciones en caso de emergencias y accidentes, primeros auxilios con oxígeno y soporte vital básico, y seguridad y prevención de riesgos en los centros de inmersión. Esto sería esta parte de común, que la parte común, digamos, es para Dive Masters y también para instructores. Lo que pasa es que los Dive Masters se quedarían con esa parte, se quedarían en el examen de esa parte común. La parte específica solo la harían Assistant Instructors e instructores. Y además tenemos, como veis, 4 puntos más. Una sería elaboración y gestión de planes de emergencia, formación de buceadores, prevención de riesgos laborales y gestión del equipo docente y las actividades también del buceo. Bien, para ejercer en centros de buceo en Cataluña necesitamos estas 4 cosas. Es decir, un contrato de trabajo o certificado de voluntariado. El certificado de voluntariado se da para clubs. No, los centros de buceo, las empresas como tal, no pueden tener voluntariado, son todo a través de contratos de trabajo. O, evidentemente, alta en el régimen especial de autónomo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues estoy en el régimen de autónomo. Necesitamos la certificación de técnico de una organización con equivalencia a la Dirección General de Pesca. El certificado médico en vigor y un certificado de primeros auxilios con oxígeno y soporte vital básico. El segundo punto que veis, que es certificación de técnico de una organización con equivalencia a la Dirección General de Pesca, pues hay unas equivalencias y hay alguna organización, por ejemplo, ahora recuerdo ADIP, por ejemplo, que no está homologada la Dirección General de Pesca, con lo cual los titulares de certificaciones de instructor o de Dive Master de ADIP, pues no se podrían presentar a las habilitaciones, pues porque no cumplen el requisito de la equivalencia. Bien, hablando un poco de la parte común, Dive Guide, Dive Master, Assistant Instructor y equivalentes, tenemos una cosa importante que es la norma de seguridad del BOE 550-2020. Esta ley, este BOE, os lo deberíais descargar, supongo que ya lo tenéis. Aquí hay unas cuantas normas que tendríais que tenerlas pues, descargadas o bien en papel o bien en el ordenador para trabajar sobre ellas. Respecto a las normas de seguridad del BOE 550-2020, no son de aplicación o no nos interesa para la habilitación, por ejemplo, lo que es buceo profesional, ¿vale? O sea que de todas las páginas que contiene este BOE, si tenéis que imprimirlo, por ejemplo, para estudiar, podéis eliminar tranquilamente el buceo profesional, ¿eh? O sea, nosotros es buceo recreativo lo que nos afecta de este BOE, ¿no? Vale, este BOE... vamos a desgranar un poco. El capítulo primero habla de disposiciones generales y nos dice dónde se aplican estas normas. Estas normas del BOE se aplican en aguas marítimas situadas en zonas en las que España ejerza soberanía. Y luego en el artículo 2 también nos define toda una serie de ítems, que lo veis aquí, pues buceo, medio hiperbárico, espacio confinado, qué es un dispositivo de localización, qué es la presión parcial, qué es el aire, el nitros, el trimix, el heliox, umbilical, una cámara hiperbárica, un plan de inmersión, buceo con saturación, en fin, dispositivo de balanceamiento en superficie. Todo esto, todos estos ítems los define claramente el BOE 550-2020 para luego poder trabajar y desplegar un poco, ir explicando en cada una de las partes, es decir, buceo recreativo, buceo científico, buceo profesional, en fin, lo van explicando luego todo a partir también de unas definiciones, ¿no? Entonces, como veis, para el Estado español, las modalidades de buceo son el recreativo, el deportivo, el científico, el de extracción de recursos marinos, el militar y el servicio público, ¿eh? Pues por lo mismo, no son para la habilitación, no nos interesa, o podéis extraer las páginas que habla de extracción de recursos marinos, también de militar, servicio público
y el científico también lo podéis eliminar. ¿Vale? Y también nos dice que hay dos tipos de buceo, que sería el autónomo o el semiautónomo. Y también entra a hablar de lo que es el buceo en apnea, ¿no? Que respeta las limitaciones que pueden establecerse por razón del lugar y que fuera de la zona de baño, entendemos por zona de baño, lo habéis visto todas y todos en las playas, ¿no? En zonas que hay una serie de boyas amarillas delimitando que no puedan entrar embarcaciones y tal, eso se le llama la zona de baño. Y entonces, si estamos dentro de la zona de baño, no hace falta balizamiento personal, digamos, pero si estamos fuera de zona de baño, sí que necesitamos un balizamiento en superficie para cada persona. El artículo 6 también nos habla de las limitaciones y condicionantes a las actividades de buceo, es decir, respetar las limitaciones por seguridad nacional, interés histórico o arqueológico o valor medioambiental, ¿no? Está prohibido bucear también en zonas próximas a instalaciones militares y si se encuentran objetos sumergidos de valor artístico, arqueológico, científico, económico o peligroso, deberán dar cuenta a la administración competente. Pasamos al capítulo 2 y en el capítulo 2 se nos explica las condiciones generales de seguridad, ¿no? En el artículo 7, por ejemplo, nos habla de la edad mínima para la práctica del buceo. La edad mínima para la práctica del buceo es de 8 años. Esto corresponde con el decreto de menores también de la Generalitat, con lo cual no tenemos ahí ninguna dicotomía. Limitaciones de profundidad para los buceadores según su edad, nos marca el BOE, de 8 a 9 años son 6 metros, de 10 a 11 años 12 metros, de 12 a 15 años 21 metros y de 16 a 18 años 40 metros. Esto lo tenemos todos los profesionales, tenemos que tener muy claro estas limitaciones porque precisamente cuando tengamos menores buceando a nuestro cargo tenemos que saber bien a qué profundidad tiene que ir cada menor. El artículo 8 nos habla del estado de salud de los buceadores. Dice que todo buceador será responsable de que su estado de salud sea el adecuado para la práctica de su modalidad de buceo. Vale, esto antiguamente, digamos antes de que hubiera este BOE, el responsable de que el estado de salud fuera el adecuado del buceador correspondería al centro de buceo y por extensión evidentemente a su director técnico, es decir que teníamos que tener el famoso certificado médico de buceo. Ahora sabéis que no es obligatorio tener el certificado médico de buceo, pero no quiere decir que no tengamos que tener un documento, que es el formulario médico que ahora estamos utilizando todos, que está traducido en varios idiomas, en el cual el buceador o la buceadora tiene que consignar allí en aquellos cajetines, ¿os acordáis? Tiene que poner sí o no a alguna de las preguntas que se les hace. Y si ha puesto un sí, por ejemplo, tengo más de 45 años, entonces tienes que ir a la parte de atrás con otros cajetines que hay y dirá, bueno, pues si ha tenido tal o si tiene fuma nicotina o lo que sea. Entonces, evidentemente, si todo es correcto, es decir, todo es no, no hace falta el certificado médico. Si hay algún sí y además en la parte posterior del documento se añade algún otro sí, quiere decir que esta persona tiene que ir al médico, tiene que traernos un certificado médico para bucear. De hecho, es bueno que ahora le pasemos la pelota al buceador o la buceadora sobre la responsabilidad de su estado de salud, pero eso no nos exime a nosotros de tener que controlar que la historia médica sea correcta o que nos traiga un certificado médico. Otra cosa es los profesionales y los guías instructores. Nosotros tenemos unas previsiones que para ellos pues, establecen la normativa vigente de reconocimientos médicos de aptitud para profesionales, ¿no? Incluso pues, en nuestra organización pues, lo tenemos que cargar además en el sistema. ¿Os acordáis? Como uno de los documentos obligatorios. Entonces, pues cuando está en rojo quiere decir que se nos ha caducado y tenemos evidentemente que cargar otro. El artículo 9 también nos dice una cosa bastante importante, que es la necesidad de formación. Es decir, en atención a la modalidad de buceo de que se trate,
el buceador deberá contar con la formación adecuada y necesaria de acuerdo con la exposición hiperbárica a la que se vaya a someter. Esto quiere decir que, por ejemplo, vamos a hacer una inmersión nocturna. Entonces, las personas que van a hacer una inmersión nocturna tienen que tener su titulación correspondiente, perdón, su certificación correspondiente a la actividad que van a hacer. Es decir, van a tener que tener, pues, o están en curso de nocturna o tienen la tarjeta de certificación de nocturna. Eso vale para traje seco, vale para, en fin, para buceo profundo. Si pasamos de los 18 metros famosos, pues entonces tendrán que tener su certificación adecuada, ¿vale? Esto, fijaros que ahora se ha dado, vamos a poner un caso un poco que hubo en Canarias hace algún tiempo. Ahora tenemos una sentencia en contra de un director técnico y de un guía de un centro de buceo, porque hubo una persona pues, que tuvo un accidente, se murió dentro de un barco hundido. Estaban a 41 metros y no había, y había penetración dentro del barco hundido. Es decir, que cuando estamos pasando estos límites, y luego lo veremos, necesitamos la formación adecuada, necesitamos el equipo adecuado, y hasta ahora se había subsanado siempre la cosa con el pago de una responsabilidad civil, pero a partir del BOE 550-2020 puede haber una posible pena de prisión para guías, para instructores o para directores de centros de buceo en el caso que haya un accidente. Es decir, no es para asustar a nadie, es decir, oye, hay unas leyes, nosotros como profesionales del buceo tenemos que conocer las leyes que se nos aplican, y el desconocimiento de estas leyes pues no exime de la responsabilidad que podamos tener. Por lo tanto, la habilitación de la Generalitat es una buena herramienta para que todas y todos sepamos las leyes y cómo se nos aplican estas. Entonces, el artículo 10, siguiendo con las condiciones generales de seguridad, nos dice que se explica las obligaciones de las empresas, de las escuelas, de los centros, de los clubes de buceo, ¿no? Entonces, nuestra obligación es asegurarnos de que los equipos que vayan a utilizarse cumplan la reglamentación que establezca la normativa vigente y recomendaciones del fabricante. Y además, tenemos que asegurarnos una responsabilidad civil frente a los posibles riesgos que pueda generar la actividad del buceo, ¿vale? La Generalitat, el seguro de responsabilidad civil ya lo pedía antes de que hubiera salido este BOE, pero bueno, refuerza la necesidad de que los centros de buceo, los guías, instructores y nuestros buceadores tengan todos un seguro de responsabilidad civil. Respecto a la exposición al medio hiperbárico y la gestión de la descompresión, dice que todas las inmersiones deben ser planificadas con un sistema que permita controlar la saturación del gas inerte y prevenga la aparición de patologías descompresivas. Es decir, que se utilizarán tablas y o computadoras, criterios fisiológicos de los buceadores, perfiles y condiciones ambientales. Aquí nos viene a decir, y nos dice, de hecho, que toda persona que se meta en un medio hiperbárico debe de tener un medidor de tiempo, un medidor de profundidad y unas tablas, o cambiar todo esto y ponerlo en un ordenador, ¿no? Que es lo que se lleva ahora mismo. Es decir, que el control de la inmersión, digamos, de todo lo que es el gas inerte, lo debe controlar el propio buceador. No sirve que el guía lleve un ordenador y las 4 personas que vengan detrás pues no lleven nada porque ya lo lleva el guía. No. Los 5 tienen que llevar, en este caso, el ordenador. Bien, respecto a gases respirados también hay una cosa importante, es decir, que los gases o mezclas utilizadas tendrán que ser las adecuadas al tipo de inmersión realizada. Y también te dice que los menores de edad respirarán únicamente aire. ¿De acuerdo? Seguir la norma quiere decir menor de edad. Yo entiendo por menor de edad los 18 años. Podíamos discutir en la ley anterior si los 16 podía ser considerado mayor de edad, pero tal y como está escrita la ley del BOE 550-2020 dice menor de edad. Por lo tanto,
menos de 18 años solo pueden respirar aire. Presiones y porcentajes. La presión absoluta es 5 bares. La presión parcial de nitrógeno no podrá ser superior a 4,74 bares. La presión parcial máxima de oxígeno 1,4 en buceo deportivo y recreativo, y la presión parcial mínima de oxígeno será de 0,17 bares. Vale, el tercero de estos puntos es importante porque es la presión parcial máxima de oxígeno en buceo deportivo y recreativo es 1,4. Nosotros, por ejemplo, aquí trabajamos bastante con buceadores franceses, buceadores de la Federación Francesa, y a ellos les enseñan también a ir 1,6 en buceo recreativo. Cuando vienen aquí tienen que respetar nuestra ley y es 1,4, con lo cual tenemos que ser conscientes de que no podemos dejar que nuestros buceadores y buceadoras vayan con 1,6 en buceo recreativo. Ramón, perdona, Sí. un inciso. Una pregunta del chat que comentan que cuanto a la periodicidad de los reconocimientos médicos para los profesionales de buceo recreativo, ¿vale? Por aclararlo, el artículo 8, que lo he puesto ahí en el chat, que dice estado de salud de los buceadores, en el apartado 2, dice los buceadores profesionales y los que se dedican a la extracción de recursos marinos vivos, así como los guías e instructores de buceo recreativo, que en nuestro caso deberán observar las previsiones que para ellos se establece en la normativa vigente de reconocimiento médico para estos profesionales. Esto aún, bueno, sería para hablar largo y tendido. Yo aquí en Murcia hemos estado trabajando bastante para que los buceadores, los profesionales de buceo recreativo estén incluidos dentro del régimen especial del mar. Bueno, y eso está todavía ahí en el aire. Entonces, lo que se está aplicando en esta parte ahora mismo es, porque no hay nada regulado a día de hoy en ninguna norma, es lo mismo que el buceo profesional, ¿vale? El buceo profesional, los buceadores profesionales, lo que se diga buceo comercial, se hacen un reconocimiento periódico cada año. Eso es lo que se está pidiendo también para los buceadores profesionales recreativos y también lo que dictan las normas o los estándares de las certificadoras que estamos dentro del RSTC, que cumplimos con una ISO también a nivel de instructor, como bien sabéis, que nosotros cumplimos, que nuestros estándares dicen que la periodicidad es anual. Entonces, eso es lo que se está aplicando, si bien no hay una norma específica desarrollada sobre esto, ¿vale? Solamente eso. Perfecto, pues quedamos en un año entonces. Me has quitado el... Sí. Vale, ya estoy. Condiciones, seguimos con las condiciones generales de seguridad y dice que las condiciones atmosféricas y estado de la mar. No se efectuarán actividades de buceo cuando las condiciones atmosféricas no permitan la maniobra normal de la embarcación de apoyo o los buceadores no tengan garantizada la salida, o sea, la entrada y salida desde tierra de forma segura. ¿Vale? Por embarcación de apoyo podemos entender la embarcación donde vamos los buceadores, la embarcación principal, o podría ser también una embarcación auxiliar si lleváramos a una embarcación auxiliar. No se realizarán inmersiones con descompresión cuando el estado de la mar no permita realizar las paradas con seguridad y control de la profundidad. Esto se aplicaría más bien a buceo técnico, porque ya lo veréis en el BOE, te dice que no se pueden programar inmersiones con descompresión en buceo recreativo. Los buceadores deberán contar con protección térmica adecuada y se prohíben los bautizos de buceo en entornos peligrosos, malas condiciones atmosféricas e inmersiones nocturnas. No sé por qué se me ha quedado. Voy a tener que... Un momento que vuelvo... No sé por qué se ha quedado... Perdonadme, pero es un problema de esos técnicos que a veces pasan. Aquí se ve bien la presentación, bueno, cuando la pone. Sí, pero no puedo pasarla. No sé por qué no me deja ahora pasar la presentación.
¿Ahora la veis? No. No. A ver si ahora sí. Ahora se está poniendo, ahora se ve. Sí. Ahora se está poniendo. Vale, un momento. Ahora. Voy para allá. Se había quedado... Vale. Siguiendo con el capítulo 2, tenemos señalización y distancia de seguridad. Será obligatoria la salida y permanencia en superficie mediante el dispositivo de balizamiento en superficie cuando se bucee sin embarcación o la zona no esté balizada. Digamos que esto quiere decir que lo mismo un poco que el buceo en apnea que decíamos, es decir, si no hay una zona balizada por la zona de baño o lo que sea, pues cuando salimos a la superficie necesitaremos el dispositivo de balizamiento en superficie o cuando buceemos sin embarcación. ¿Vale? Y sí que marca exactamente y claro que a excepción de la embarcación de apoyo, las embarcaciones deberán mantener una distancia de seguridad mínima de 50 metros de la zona de buceo. Esto me consta que Capitanía Marítima ya ha empezado durante el año pasado ya a aplicar sanciones a embarcaciones cuando Mossos d'Esquadra o Guardia Civil, GEAS, ha visto embarcaciones que no respetaban la distancia de seguridad mínima de 50 metros. Esto lo sabéis todos que en verano pasa, porque la gente, si sabe lo que es la alfa, pasan, y si no lo saben, pues también pasan. Entonces, bueno, ya se ha empezado a multar a gente con 600 euros y yo creo que, bueno, si se corre la voz, tendremos más seguridad. La embarcación de apoyo a buceadores, hasta que salió este BOE, era obligatorio tener una embarcación de apoyo siempre a los buceadores. Ahora no es necesario disponer de esta embarcación de apoyo si estamos buceando a una distancia no superior a 200 metros de la playa o a 50 metros en el resto de la costa, si desde esta costa o playa se puede prestar auxilio a los buceadores. Entonces, toda embarcación de apoyo deberá actuar de acuerdo con el reglamento internacional para prevenir abordajes en la mar, en fin, la bandera alfa o el uso de señales luminosas de buceo nocturno, por ejemplo. La dotación se entiende, pues patrón y marinería, está informada de la duración de la inmersión y de las medidas adoptadas durante su desarrollo. Y el motor de la embarcación debe permanecer desembragado o apagado cuando los buceadores se sumerjan o estén en superficie. Desembragado quiere decir que podemos tenerlo al ralentí, ¿no? Pero sí que no puede estar en marcha las hélices cuando bueno, haya buceadores sumergidos o en superficie. El patrón de embarcación de apoyo dice que deberá contar con la tripulación necesaria para su manejo, cumplir sus funciones y tendrá las siguientes obligaciones. Debe impedir actividades a bordo que puedan constituir peligro, deben consultar las operaciones de buceo y actuar de manera coordinada con el jefe de equipo, asegurar una perfecta señalización de las operaciones de buceo, colaborar con la tripulación y buceadores en el izado y estivado de equipos, y el último punto, que es muy importante, es permanecer a bordo durante la realización de las operaciones de buceo. Es decir, a bordo de una embarcación de buceo debe de haber un patrón con titulación y mando suficiente. No podemos dejar marinero y, por supuesto, no podemos dejar a un turista allí en la embarcación. Mira, si tal, ayudas a la gente a salir, ¿vale? El patrón tiene que estar a bordo. Bien, respecto a las técnicas de buceo recreativo, hemos dicho que había buceo autónomo y buceo semiautónomo. En la modalidad de buceo recreativo en técnica de autónomo tendrá como límite los 40 metros de profundidad, pudiendo utilizarse únicamente aire o nitrox. Y en todo momento se tendrá acceso directo a superficie y la unidad mínima del buceo será la pareja del agua. O sea que no está permitida la realización de paradas de descompresión programadas y no está permitida la entrada en grutas, cuevas, interior de barcos hundidos o cualquier tipo de inmersiones bajo techo, sea virtual o real, en las que se pierda la luz y cuya penetración tenga más de 30 metros. ¿Vale? Esto es muy importante. Bueno,
es muy importante. Os acabo de explicar hace un momento el caso de una penetración en un barco hundido que había en 41 metros de profundidad, con lo cual superaba los 40 y bueno, también no estaba permitida esta penetración en buceo recreativo, ¿no? Lo único que tenéis que tener en cuenta si tenéis zonas de cuevas en la zona en la que operéis es si se pierde la luz y hay más de 30 metros. O sea, son dos cosas que tienen que ir juntas. Si se pierde la luz, o sea, si el túnel tiene más de 30 metros y se pierde la luz, entonces no se puede bucear en ese sitio. Si tuviera más de 30 metros, pero no se perdiera la luz, que bueno, en algún caso podría ser, por ejemplo, nosotros aquí en Estartit tenemos el túnel del Delfín, que supera de mucho los 30 metros, pero los días que tenemos buena visibilidad se ve una entrada, se ve una salida, con lo cual estaríamos dentro de los parámetros de la ley porque no se pierde la luz, tiene una penetración de más de 30, pero no se pierde. ¿Vale? O sea que analizando un poco. ¿Sí? Vale, Ramón, perdona, por ahí no sé que vayan quedando preguntas y voy haciendo un pequeño break. Sí. Hay una pregunta de Ona que dice, a ver, un segundo, ¿dónde me encuentro el zoom yo? Aquí. Que dice, que comenta, dice, yo tengo una pregunta, en el BOE pone que solo los mayores de edad pueden respirar nitrox, pero en el decreto de la Generalitat dice que a los 16 años. Dice, eso quiere decir que, no que pueden hacer la teoría de nitrox, pero no respirar nitrox, ¿verdad? Si es que estoy intentando copiarlo y pegarlo, pero no me deja. Si vais al artículo 18 del decreto, dice modalidad de buceo recreativo en técnica de autónomo. Dice, la práctica de la modalidad de buceo recreativo en técnica de autónomo tendrá como límite los 40 metros de profundidad, pudiéndose utilizar únicamente aire o nitrox. En todo momento se tendrá acceso a la superficie y la unidad mínima de buceo será la pareja en el agua. Eso es lo que ha comentado Ramón anteriormente. Dice, no estará permitida, que vienen varios puntos, y uno de ellos es el que te dice, dice el apartado 3, dice, la práctica de la modalidad de buceo recreativo en técnica de buceo autónomo fuera de los límites de profundidad y mezcla de gases señalados en el apartado 1, el apartado 1 es el que he leído anteriormente, solo podrá ser realizada por mayores de 18 años. Entonces, se entienden que los menores de 18 años pueden respirar aire o nitrox y normalmente según lo que indiquen los estándares de la certificadora. Por lo tanto, no hay que ser mayor de edad para respirar aire enriquecido nitrox. No sé si eso, Ana, responde a tu pregunta. ¿Vale? Si quieres ponerlo aquí en el chat, o si has visto otra cosa diferente, pónmelo aquí por el chat o abre el micrófono un segundo y lo comentamos. Y ahora continúo con el resto de preguntas por aquí por el chat y si veo que tengo que volver a interrumpirte para beber agua, Ramón, lo hago. Para que beba agua tú. Venga. Gracias. Sigo. Vale. En la modalidad de buceo recreativo en técnica de autónomo, que es lo que hacemos mayoritariamente nosotros, el equipo es dispositivo de compensación de flotabilidad, gafas o máscara facial de buceo, aletas, suministro de gas con 2 segundas etapas, dispositivo de control de presión del suministro del gas, dispositivo de control de profundidad, dispositivo de control de tiempo, dispositivo o tablas para la gestión de la descompresión. Ya sabéis que estas 3 cosas se pueden combinar en un ordenador. Dispositivo de corte, dispositivo acústico de superficie y dispositivo de balizamiento en superficie. Este es el equipamiento mínimo para todo buceador o buceadora. Fuera de los límites de profundidad, el buceo técnico se permite con mezcla de gases y solo podrá ser realizada por mayores de 18 años disponiendo del equipo que sigue. Dispositivo de compensación de flotabilidad, podría tener o pudiera tener helio para flotabilidad adicional, 2 máscaras o máscara facial de buceo, aletas, 2 suministros de gas con reguladores independientes, dispositivo de control de presión de los suministros de gases, 2 dispositivos de control de tiempo, 2 dispositivos de control de profundidad,
2 dispositivos para la gestión de la descompresión, 2 dispositivos de iluminación, carrete y cabo guía adecuado para entornos cerrados, dispositivo de corte, boya de descompresión en inmersiones con descompresión, dispositivo de balizamiento de superficie y disponer de oxígeno normobárico en el lugar de la inmersión. Para buceo técnico es todo esto. Una mención os hago con la botella, con las botellas. Por ejemplo, podría ser en side mount, sin ningún problema, son 2 botellas independientes con 2 reguladores independientes. Podría ser un bibotella con manifold, ¿vale? O podrían ser 2 botellas independientes tipo muchas veces Speleo que no llevan manifold en medio. ¿De acuerdo? Pero no sirve, en este caso, digamos, un monobotella de 15 o 18 litros que tuviera 2 salidas, porque eso no cumple. ¿De acuerdo? El buceo técnico tiene que tener unas especificaciones claras y aquí tenéis el material necesario para profundizar. No, os hablo de buceo técnico, pero es que estamos hablando de fuera de los límites de profundidad, es decir, 41 metros es fuera de los límites de profundidad para el BOE, y también estamos hablando de las cuevas si perdemos la luz y hay 32 metros o más de 30 metros de altura. Todo esto necesitamos este material de seguridad adicional. Ramón, Sí. otra pregunta, que hay un par de ellas. Sí. Tanto Mónica como, bueno, Sara y Mónica, respecto a la embarcación de apoyo, ¿vale? Dice, ¿cuándo es obligatorio disponer de una embarcación de apoyo? Y luego el tema de 200 metros de la playa, se entiende en este caso playa como una zona de baño balizada solo. Bueno, si nos vamos a la norma, lo tenéis en el artículo 15, que habla de la embarcación de apoyo a buceadores. En el apartado 2 dice, en la modalidad de buceo recreativo y deportivo no será necesario disponer de una embarcación de apoyo cuando su práctica tenga lugar a una distancia no superior a 200 metros de la playa o 50 metros en el resto de la costa, ¿vale? Y desde estas se pueda prestar auxilio a los buceadores. Eso es lo que viene. Entonces, en la orden del 97 se sacaron una serie de, una disposición que aclaraba un poco esta norma ya un poco obsoleta, que de hecho ya ahora está derogada, que quizá de ahí venga la pregunta que hacéis, ¿no? Ahí sí hablaba en todo momento de zona balizada. En este caso no especifica el tema de la balización de la playa, sé que es un poco a lo mejor subjetivo, los 200 metros de playa o 50 metros, porque bueno, pero simplemente que sepáis que esto es lo que tiene que servir de referencia, que estando cerca, relativamente cerca de la playa o de la costa, 50 o 200 metros, no es necesario la embarcación de apoyo mientras que se pueda prestar el auxilio, que es lo que te dice este artículo y en este caso este apartado, el apartado 2. Luego, una cosa más, que creo que había otra pregunta respecto al tema de la habilitación de la Generalitat, debe renovarse periódicamente según actualizaciones normativas, con superarla una vez basta. Si no me equivoco, Ramón, creo que esto no hay que renovarlo, ¿o tiene periodicidad? No, creo que no, ¿no? No hay que renovarlo, pero si cambiamos de centro de buceo, es decir, nosotros como trabajadores, pues el año que viene o de aquí a 2 años trabajamos en otro centro de buceo, la habilitación se la han dado para trabajar en un centro de buceo determinado. No se la han dado para trabajar donde quieran. Entonces, el nuevo centro de buceo tendrá que pedir que le transfieran, tiene que enviar una notificación a la Generalitat para que le transfieran a ese trabajador, digamos. Perfecto, pues creo que de momento tenemos las preguntas aclaradas, así es que adelante. Vale, pues hablamos del seguro ahora. Todo practicante de la modalidad de buceo recreativo deberá encontrarse en posesión de un seguro de accidentes y de responsabilidad civil que pueda cubrir cualquier tipo de incidente o accidente que pueda producirse durante el desarrollo de las mismas. Yo creo que aquí todas y todos estamos súper concienciados en que cualquier persona que venga a hacer un bautizo, un curso o una inmersión o tiene su propio seguro, o se lo controlamos o le hacemos uno de un día. Esto está comúnmente aceptado. El seguro tiene que ser tanto de accidentes como de responsabilidad civil, porque este buceador o buceadora puede hacer daño sin querer a una tercera persona y su seguro de responsabilidad civil deberá actuar en este tema.
Bien, la modalidad de buceo recreativo en técnica de semiautónomo. Semiautónomo tendrá como límite los 6 metros. Esto sería, por ejemplo, bucear con narguilé, ¿no? Tendrá como límite los 6 metros de profundidad, en todo momento con acceso directo a superficie. No está permitida la descompresión programada. La unidad en el agua es la pareja y una proporción máxima por primera etapa es 2:1 y gas de respiración solo aire. Entonces aquí tenemos el equipo, dispositivo de compensación de flotabilidad, aletas, máscara, facial de buceo, corte, suministro desde superficie respirable con acumulador de aire, dispositivo de control de presión de suministro de aire, dispositivo de control de profundidad y bueno, el control de lastre con sistema de zafado rápido y tal, ¿no? Yo, la verdad, en la costa catalana no me consta centros de buceo que trabajen en esta técnica de semiautónomos, pero bueno, en el caso de que hubiera alguno, pues tiene que aplicar esta normativa. Bien, respecto a los guías e instructores de buceo, los guías e instructores de buceo desarrollan su actividad con respecto a las normas de seguridad de esta sección. O sea que, aparte de conocerlas, las normas las tenemos que aplicar en nuestro trabajo día a día. Exposición máxima diaria acumulada al medio hiperbárico de los guías e instructores no podrá exceder de 180 minutos, incluyendo las fases de descompresión, estancia en el fondo y ascenso. Esto está para protegeros o para protegernos como trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos exceder de 180 minutos de buceo. Esto serían 3 inmersiones de 60 minutos. Realmente, solo cuando se realizan inmersiones a menos de 10 metros, es decir, si mi trabajo es donde sea, pero estoy a menos de 10 metros porque solo hago bautizos en alguna playa, es igual, en la playa que sea, y siempre que no superemos esa profundidad, o sea, menos de 10, en toda la jornada, la exposición máxima diaria podría ampliarse a 300 minutos. Pero no podemos tomar una cosa por la otra, es decir, si yo hago 180 minutos porque hago 3 inmersiones y luego además tengo que hacer 2 bautizos, me estoy saltando la norma de los 180 minutos. Os recuerdo que la norma aquí, en este caso, está para protegeros y es un tema también de riesgos laborales que luego veremos más cosas sobre riesgos laborales. Bien, si estuviéramos hablando, o cuando hablemos de buceo deportivo, es decir, participación en competiciones oficiales, se regirá por las reglas que establezcan las federaciones deportivas, y cuando la actividad de buceo deportivo se practique fuera del ámbito organizativo de una competición oficial, las condiciones de seguridad se rigen por lo dispuesto en este Real Decreto para el buceo recreativo. Es decir, si estamos en una competición oficial, las reglas son de la federación, pero si estamos en una competición fuera de esta competición oficial, manda el BOE 550-2020. Los centros de buceo, en el artículo 61, notificación de la actividad. Los centros de buceo hemos tenido que, antes teníamos el permiso de centro de buceo que nos lo daba hace muchos años era el Estado, luego se pasó a las comunidades autónomas que tienen competencias, y por ejemplo Cataluña tiene competencias sobre centros de buceo, pero también nos pide este BOE que notifiquemos la actividad al Ministerio, a la Dirección General de Marina Mercante. Entonces, bueno, pues es una comunicación, no es un permiso exacto, pero sí que tienen que cumplir unas ciertas cosas para que te den el visto bueno a esa comunicación. Y actuaciones de inspección, bueno, Dirección General de Marina Mercante, las capitanías marítimas, es decir, capitanías marítimas tienen más o menos pasado estas actuaciones de inspección, ya sea a Guardia Civil o a GEAS de la Guardia Civil, pueden realizar inspecciones necesarias al objeto de comprobar el cumplimiento de las prescripciones de este Real Decreto. Es decir, ahora, por ejemplo, pues tenemos Mossos del Mar, tenemos también GEAS interactuando, en fin, cualquiera de ellos podría pedirnos el cumplimiento de este Real Decreto. Suspensión cautelar de la actividad. Si se constataran incumplimientos de estas condiciones y requisitos previstos, pues la Dirección General de la Marina Mercante puede suspender de modo cautelar esta actividad. Y hay un régimen sancionador también, que según la Ley de Puertos del Estado, en un Real Decreto 2 de 2011, pues hay
procedimiento sancionador, pues con las multas también de esta ley. Excepciones. Bueno, si aparecieran nuevas técnicas de buceo que así lo justificasen, pues la Dirección General de Marina Mercante podría autorizar que se practicara de esa manera si las condiciones de seguridad pues, se mantienen según las normas generales, ¿no? Evidentemente, si estas nuevas técnicas supusieran riesgo para la seguridad marítima, pues la Dirección General de Marina Mercante pues, podría suspender este empleo. Y si alguien se inventa una técnica nueva de buceo, pues debe hacer un proceso de autorización con la Dirección General de Marina Mercante. Hay una serie de disposiciones adicionales que dice títulos y cualificaciones deportivas recreativas carecen de condición profesional, por lo que en ningún caso podrán sus poseedores contratar sus servicios ni percibir emolumento alguno, a excepción de guías e instructores cuando se dediquen al ejercicio de la enseñanza o el cuidado de buceo. Es decir, que cualquier persona de titulaciones por debajo de Dive Master, por decirlo de alguna manera, no puede pedir pago por sus servicios. Sí que lo podemos hacer Dive Master instructores cuando nos dediquemos al ejercicio, cuando estemos trabajando. Y buceo en aguas continentales. Buceo en aguas continentales pues serían lagos, lagunas, embalses, lo que sea. De esto, pues las administraciones públicas competentes podrían decidir la aplicación de las normas de seguridad reguladas en este Real Decreto. O sea que, digamos que aunque sea un lago que la Marina Mercante no tenga competencias, sí que son de aplicación las normas estas de las normas de seguridad del buceo 550-2020 en todas estas aguas continentales. Lo digo por si alguno o alguna pues buceáis en lagos o buceáis en embalses o lo que sea, pues sabéis que este mismo BOE es de aplicar. Disposiciones transitorias. Hasta que se actualice la normativa de los títulos deportivos y profesionales de buceo, se aplicarán las normas previstas en los artículos no derogados del decreto 2055-69 y de la orden de abril de 1973. Ahora, en breve, hablaremos un momento de los artículos estos no derogados. Y además se admitirán las acreditaciones y certificados reconocidos por las comunidades autónomas para el personal técnico de los centros de buceo. Es decir, que cualquier comunidad autónoma que tenga una habilitación pues es traspasable, digamos, a otras comunidades autónomas. El primer punto viene a ser que, para explicaroslo fácilmente, aquellas personas que, como yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo una titulación oficial de instructor de hace muchos años, pues nadie me la puede quitar porque es una titulación profesional mía y entonces pues no se me puede derogar. O sea, estos títulos deportivos y profesionales continúan hasta que, pues no creo que se deroguen nunca porque la titulación es mía y no me la pueden quitar, pero cuando ya no hayan más instructores y monitores de aquella época, pues entonces sí no tendrá ningún sentido tener estos decretos en marcha. Y la exigencia de las obligaciones de aseguramiento del seguro de responsabilidad civil y de accidentes de buceo lo vuelven a remarcar. Y hasta que se lleve a cabo la modificación de la Ley de Puertos del Estado, se exigirán con arreglo a los artículos. Es decir, al crear una norma nueva, como es el 550-2020, hay toda una serie de coletillas de otras normativas antiguas que no se pueden derogar, ya sean por seguros o ya sea por el régimen sancionador del que os hablaba, con lo cual hay una serie de decretos o normas que todavía se quedan en vigor. ¿Vale? Por ejemplo, y hablando de normas de seguridad, hay varias legislaciones anteriores al BOE 550-2020 que todavía están en vigor. Y uno de ellos es el decreto 2055-1969 de 25 de septiembre, por el que se regulaba. Esta era la norma anterior, o sea, antes del 550-2020, la normativa que teníamos anterior era esta, el de 1969, es decir, que estuvo en vigor una normativa de buceo desde el 69 hasta el 2020.
que se había quedado evidentemente muy atrás. Pero hay una serie de artículos que quedan en vigor y una de ellas son los títulos deportivos, es decir, la persona que tenga una titulación entre el 69 y el 2020 de buceador instructor, de monitor, de buceador de primera clase y de buceador de segunda clase, pues son vigentes. No se pueden derogar estas titulaciones. También hay una orden de 25 de abril del 73, por la que se aprobaba el reglamento para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores, que vino a ser un poco una remodelación del decreto de la orden del 69 para actualizarla, pero también al final se había quedado atrás, y que te dice pues lo mismo: buceador instructor, buceador monitor, buceador de primera clase y buceador de segunda clase siguen vigentes, ¿de acuerdo? Otra, también te dice que los títulos deportivos carecen de condición. Fijaros que ya la norma del 73 aplica o aplicaba lo mismo que dice el BOE 550-2020, es decir, que los títulos deportivos carecen de condición profesional y no podrían nadie contratar servicios ni percibir salarios, a excepción de monitores e instructores cuando se dediquen al ejercicio de la enseñanza del buceo, en cuyo caso será obligatorio pertenecer a la inscripción marítima Marina Mercante. O sea que como veis, estas órdenes, la del 69 y la del 73, han continuado vigentes, una parte, que es la parte que hablamos de titulaciones estas oficiales de la época. Las enseñanzas y exámenes, este artículo 36 continúa vigente, que dice que las enseñanzas y exámenes para poder optar a los títulos deportivos de buceo podrán realizarse en cualquiera de los centros siguientes. Buceador de segunda clase, cualquier club federado de actividades subacuáticas. Buceador deportivo de primera clase, Escuela Nacional de Actividades Subacuáticas, y excepcionalmente el club federado de actividades subacuáticas, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 2. Buceador monitor deportivo y buceador instructor deportivo, que esto lo llevaría a la Escuela Nacional de Actividades Subacuáticas Deportivas. Artículo 48. Los poseedores de un título de buceo, fijaros un poco el matiz, que aquí, como eran titulaciones, eran titulaciones, no eran certificaciones. O sea, una titulación y una certificación son cosas diferentes. Una titulación es algo oficial, que te lo emite bueno, una entidad oficial, como puede ser un ministerio o una dirección general. ¿De acuerdo? Entonces, los poseedores de los títulos de buceo antiguos, estos de los que hablábamos, buceador, instructor, monitor, segunda y primera, deberían tener o deben tener una libreta de actividades subacuáticas donde se hará constar el reconocimiento médico y la autorización de la autoridad provincial o local de Marina. ¿De acuerdo? Entonces, estas libretas no son el logbook, para adelantarme a alguna pregunta que pueda haber. Es una libreta de Marina que actualmente no se expide, es decir, los que tenemos estas titulaciones y cada por el periodo que nos obliga la Generalitat debemos entregar el certificado médico y consignarlo allí y renovar nuestra tarjeta, pues nos la vuelven a sellar, pero no se expide en las renovaciones, sí, pero no se expiden nuevas. Vale, tenemos el decreto 54-2000, esto es de la Generalitat de Cataluña, que es el que nosotros le llamamos el decreto de centros de buceo, así en coloquial, y sería el que establece los requerimientos mínimos para el funcionamiento de los centros de buceo. Esta sería interesante que os la descargarais, ¿vale? Si vais a internet y buscáis decreto 54-2000 o ponéis el número de DOC 3074-92-2000, os aparecerá el decreto de centros de buceo. Hay que leerlo también porque es parte de la habilitación. Entonces te dice que el artículo 8, que todo el personal técnico tendrá la calificación oficial de buceo que corresponda, que además tenemos que tener una calificación de primeros auxilios y que además el centro de buceo debe contar con personal que posea la acreditación de administración de oxígeno. Nos dice que las inmersiones deben ser supervisadas en todo momento en el lugar por personal técnico del centro,
y que durante la inmersión se debe garantizar en el lugar de la inmersión la presencia de personal cualificado en primeros auxilios y primeros auxilios con oxígeno preparados con el equipo adecuado. Las embarcaciones, sigue diciendo este BOE que no está, perdón, este DOC que no está derogado, que las embarcaciones deben cumplir con la normativa vigente para el despacho y además deben llevar equipo de aire respirable de reserva, es decir, la botella y un regulador, equipo de suministro de oxígeno con manual, botiquín, plan de emergencias, equipo de comunicación y elementos de balizamiento y señalización. También nos habla del seguro. El seguro que los centros de buceo deben de tener cubierta la responsabilidad imputable, directa, solidaria y tal, y que los centros de buceo deben exigir a cualquier buceador la posesión de un seguro de responsabilidad civil y de accidente. Es decir, que nosotros sabemos que el buceador o buceadora tiene que tener un seguro de responsabilidad civil y de accidentes, pero es que además el decreto este nos obliga al centro de buceo a exigir este seguro a cualquier participante de la actividad. Y por supuesto, lo que hablábamos antes, el centro de buceo tiene que tener ese seguro de responsabilidad imputable, también de responsabilidad civil por si pasara cualquier cosa. Bien, tenemos también el decreto 175/2007, que también deberíais descargar y leer. Este es el decreto de menores que le llamamos, ¿no? Se establecen las condiciones para que las personas menores de edad practiquen actividades subacuáticas de recreo con escafandra. Es decir, hasta ahora hay 3 cosas que deberíais descargar y leer. Es el BOE 550/2020, quitándole lo de profesional y lo de buceo militar y tal, que os he dicho antes. El decreto de centros de buceo de la Generalitat de Cataluña y el decreto también de la Generalitat, el 175/2007, que es el decreto de menores, ¿no? Es el decreto de centros de buceo, el decreto de menores y el BOE 552. Es decir, te dice que las personas menores de edad solo pueden bucear con aire. No pueden hacer paradas de descompresión, no pueden entrar en espacios confinados hasta la mayoría de edad y es necesaria la autorización de padre, madre o tutor para cualquier práctica con menores. Esto lo tenéis que tener también muy claro. El centro de buceo tiene que tener, vosotros aseguraros como profesionales, que antes de bucear con un menor, el padre, madre o tutor ha firmado una autorización paterna para que puedan bucear con vosotros. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Ramón. Sí. A ver, unas preguntas del chat que dice Mónica. Entonces, ¿no todos los técnicos del centro necesitan oxigenoterapia? Es lo que entiendo. No sé de dónde has leído algo de esto en el decreto. Bueno, el decreto de centros de buceo, el decreto de centros de buceo dice que no, pero cuidado, porque el BOE es posible que diga otra cosa. Bueno, es yo norma superior. Por matizar un poco, ¿vale? Porque luego hay otra pregunta de Eduardo que habla sobre las cantidades de los seguros de responsabilidad civil, entiendo, ¿no? Bien, a ver, aquí pasan 2 cosas. Una es la actualización normativa, que como bien comentaba Ramón, de las comunidades autónomas que tienen competencias transferidas, como es el caso de Cataluña o Murcia, por ejemplo. Bueno, hay varias comunidades, ¿vale? Estos decretos se habían sido publicados en base a la orden anterior de seguridad del 97, que ya está derogada, que habíamos comentado anteriormente, y algunos de ellos necesitan una actualización. Por lo tanto, puede ser que encontréis cosas dispares o que aún existan normas dispares. Nosotros aquí en Murcia, por ejemplo, fue fácil el zanjarnos. No sé si en Cataluña se ha hecho algo parecido, se sacó una resolución donde el decreto que regula la apertura de los centros de buceo, que era una de las competencias transferidas a Murcia, al igual que Cataluña,
decía que obviamente por una norma de un rango mayor, que en este caso era un Real Decreto, además el que estábamos viendo anteriormente, el 550/2020, se actualizaba todo lo que, o sea, por decirlo así, que no hacía falta decirlo, pero por decirlo así, todo lo que dijera este Real Decreto nuevo y que pusiera o que fuera contrario a lo que decía el autonómico, pues mandaba el Real Decreto, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, cuando hay algún tipo de laguna, por decirlo así, entre una norma, tanto autonómica como estatal, acordaros que están los estándares de cada una de las certificadoras, en este caso nosotros, si bien el estándar, una de las cosas primeras que te dice que las normas nacionales o autonómicas están por encima del estándar, cuando hay una laguna, en este caso, pues se puede utilizar el estándar. Como bien sabéis vosotros, para estar como profesional en estado activo en SSI a día de hoy, como en el resto de certificadoras que trabajan con una certificación, como en este caso el de instructor con una normativa ISO, tiene que estar en posesión de un certificado de soporte vital básico y administración de oxígeno normovárico, ¿vale? Os lo digo, bueno, por si hay por ahí alguna laguna que no lo he visto, no lo he mirado ahora detenidamente, ahora lo miraré y si necesitáis un poco más de aclaración. Respecto al tema de la responsabilidad civil que comentaba de una presentación de SSI, bien, esto ha sido un poco... ha creado un poco de confusión en un comunicado. Algunas veces al renovar el centro de buceo sale que vuestro seguro de responsabilidad civil del centro de buceo tiene que tener unas cantidades mínimas. Bien, eso no es obligatorio, ¿vale? La del obligatorio, como bien estábamos comentando, es tanto lo que diga o el BOE, que no entra en creo que no entra en el tema de las cantidades, o en este caso el decreto autonómico catalán, por llamarlo así, el que estábamos comentando ahora, que estaba comentando Ramón. Entonces, porque esta pregunta sí sabéis que nosotros trabajamos, bueno, con una aseguradora en SSI que da unas recomendaciones en base a lo que ellos establecen a nivel mundial de lo que debería tener cada centro de buceo como cantidad mínima asegurada en el caso de que haya un litigio o un problema sacado de una media a nivel mundial. Entonces, es una recomendación, ¿vale? No es necesario ni obligatorio y esto entiendo que algunas veces ha dado un poco de pie a confusión, ¿vale? Dice Eduardo, dice decreto... Yo, perdona, con respecto a la cantidad del seguro de responsabilidad civil, Dani, perdona. A ver, el examen de habilitación no os van a pedir los millones que tiene que tener el centro de buceo exactamente con la coma y el punto. O sea, a ver, que hay que tener un seguro de responsabilidad civil, sí, pero nos van a decir cuántos millones son. O sea, olvidaros. Lo he comentado porque puede ser a lo mejor alguna duda a nivel de personal técnico, dueño o propietario de centros de buceo que hay aquí. ¿Vale? Es una cosa que de vez en cuando, como bien dice Ramón, no es importante para este examen, simplemente por aclararlo un poco. Y ahora Eduardo nos habla un poco del tema otra vez del aire enriquecido nitro y el aire, como mezclas respirables. De 16 a 18 años lo hemos aclarado anteriormente. A partir de 18 años se refiere más a mezclas diferentes al aire y al nitrox o al aire enriquecido a nitrox, como puede ser el trimix, ¿vale? O mezclas terciarias o ternarias que están fuera, que no son ninguna de estas dos. Eso lo hemos aclarado anteriormente. Vale, sigue Ramón y ahora sigo leyéndome esto, así no te quito más tiempo. Vale. Bueno, recordad lo de la autorización materna es muy importante, o del tutor. Incluso os voy a decir que cuando a veces vienen niños a hacer un curso, vienen con el tío o con la tía a hacer el curso. Entonces hay que pedirle que por favor nos hagan la autorización paterna porque podríamos tener un gran problema si un niño tiene un accidente y resulta que no tenemos esa autorización paterna o materna nosotros, ¿vale? El decreto 175/2007, que es el de menores de edad, nos da unas edades que, que sí que coincide
digamos, estas edades junto con las profundidades coincide con el BOE 550-2020. Lo que pasa es que hay esa coletilla que pone al lado de la proporción y el acompañante que nos sale en el BOE 550-2020. Quería aclarar una cosa que ha dicho Dani, es que en Murcia parece ser que sí que han hecho una orden diciendo que el que manda es tal o el que manda es el decreto. Aquí en Cataluña no se ha hecho ninguna orden aclaratoria a ver si cuando hay conflicto quién manda, ¿vale? O sea, aquí por eso os estamos explicando aquí que hay unas legislaciones anteriores al BOE que están en vigor porque no se han derogado, porque puede ser que amplíen el tema y entonces hay que cumplir. Es decir, en este caso, por ejemplo, la proporción es un monitor por 2 alumnos, un monitor por 2 alumnos, aquí lo tenéis en las proporciones para buceo, y quién puede acompañar, es decir, quién puede bucear luego con un niño de 10 o 11 años, pues un buceador de primera clase o un buceador de primera clase en 12 o 15 años o un buceador de segunda clase. Pensad que estos buceadores de primera clase o segunda clase son titulaciones de las antiguas, que no están derogadas por todo lo que he explicado explicaba anteriormente. También hay una orden de 1 de junio del 2000 que se establecen contenidos formativos, capacitaciones y el procedimiento para la obtención de equiparaciones entre cualificaciones de enseñanza de buceo de las entidades no federativas, es decir, pues SSI, PADI y tal, y las cualificaciones oficiales de buceo deportivo, ¿vale? Que es este DOC que hay aquí, el número 7384 de 7 del 6 del 2000. Entonces aquí te dice esto, yo os voy a decir que esto es muy importante, esta pantalla expresamente, porque entra a veces en conflicto con las certificadoras, pero esta legislación, esto no está derogado, ¿vale? O sea, para esta orden de 1 de junio del 2000 de la Generalitat, las aguas confinadas quiere decir máximo de 5 metros de profundidad, ¿vale? El instructor debe supervisar en el agua las prácticas, un instructor por 6 alumnos y 2 alumnos más por cada instructor añadido, ¿vale? O sea, la normativa es clara. Planificar las prácticas sin que haya la necesidad de paradas obligatorias de descompresión, ¿vale? Y la duración mínima de una práctica de aguas abiertas será de 30 minutos y llegando a una profundidad de 10 metros, ¿vale? Lo digo porque hay alguna cosa de estas que entra en conflicto con certificadoras, ¿no? La ley a veces es más dura que las certificadoras y en otros casos la certificadora es más dura que la ley, ¿eh? Entonces hay que saber las leyes, hay que saber nuestros estándares y aplicar en consecuencia las dos cosas, ¿eh? Lo que sea más restrictivo es lo que vale, ¿eh? Ya sea porque es la ley o ya sea porque es SSI, en este caso, que es nuestra certificadora, lo que diga, ¿eh? Aplicad siempre el sentido claro de que la norma más restrictiva es la que vale. Ramón, un segundo, un inciso para Sí. las cosas en el tintero. A ver, que esta pregunta ha salido antes, no sé si Eduardo y Laura estabais, y es algo que también nos llega bastante aquí a SSI con el tema este del tema del aire enriquecido nitrox. El artículo 18 te dice la modalidad de buceo, ¿vale? La modalidad de buceo recreativo en técnica de autónomo. La práctica de la modalidad de buceo recreativo en técnica de autónomo tendrá como límite 40 metros de profundidad, pudiéndose utilizar únicamente aire o nitrox, ¿vale? Y luego tiene un apartado, que es el 3, que dice la práctica de la modalidad de buceo recreativo en técnica de buceo autónomo fuera de los límites de profundidad y de la mezcla de gases señalados en el apartado 1, que es el que he leído anteriormente, solo podrá ser realizada por mayores de 18 años y con el equipo que se especifica en uno de los anexos, que es el 3. Entonces, no sé por qué esta pregunta, que ya lo había hecho 2 o 3 diferentes, ¿por qué? Sí, Dani, perdona. La pregunta viene porque en la presentación de Ramón, hay 2 o 3 slides antes, decía que los menores de edad no pueden respirar otra mezcla que no sea aire. Pero en el artículo que yo he enviado del DOC
175/2007 dice que los menores de 18 pero mayores de 16 sí pueden respirar nitrox. Efectivamente, tanto lo dice, o sea, esto primero se reguló en Cataluña en el 2000 y ahora por decirlo así, ahora para toda España está en el Real Decreto 550/2020. Solamente las mezclas que sean diferentes a aire o nitros tienen que ser respiradas por mayores de 18 años. Entonces nos lo apuntamos porque a lo mejor una errata seguramente de la presentación, pero para que quede claro esto, ¿vale? Ramón, no sé si... Bien, es que no es que sea una errata, es que para buceo se consideran, a ver, hay cosas que se consideran los 18 como mayoría de edad y otras cosas se han considerado siempre los 16 años, ¿no? Porque en titulaciones oficiales y toda una serie de cosas, lo que mandaban a los 16 años, ¿vale? Entonces, es posible que eso cree el rollo este del nitros, ¿no? Que sí, no acabamos de ver por dónde son. Perdona, ¿no? Ramón, si pasas para atrás cuatro... Dice mayores de edad, sí. Si te vas al artículo 8.2 del decreto 175/2007, que yo lo he pegado en el chat, tal cual, dice eso, dice que que para mayores de 16 y menores de 18 también podrán respirar aire enriquecido y aire. Pero porque la consideración de 16 años siempre se había considerado para buceo, la mayoría de edad en buceo eran los 16 años. Bueno, simplemente que quede claro que que menores de 18 años pueden respirar aire enriquecido nitros o aire, ¿vale? Por aclararlo. Ya pondremos un matiz aquí para próximas presentaciones, una coletilla. Sí, es que lo de los 16 años hay que explicar, es que a veces es confuso, ¿eh? No creas que es fácil discernir si son 16 o no son a veces porque la normativa de toda la vida, de antes también del 69 y todo, siempre hablaba de la mayoría de edad, entre comillas, pertenecía a 16 años, ¿no? para buceo. Vale. Luego, Sara, que pregunta, ¿vale? Una pregunta hay varias que pueden salir a nivel, esto entiendo que es de centro de buceo. Dice, si la unidad mínima en el buceo es el compañero, en una formación el compañero podría ser el alumno o tendrá siempre que ir acompañado de un buceador certificado. Bueno, el matiz no habla como bien pone esto aquí, o la norma habla siempre de un compañero, no entra en si es un buceador certificado o no en ningún momento. Se entiende de que habiendo una pareja, hombre, que lo suyo sería lo mejor empezar con algo de primer auxilio, porque si no poco le va a servir el compañero, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Se entiende que sí, ¿vale? Porque si no, no podría hacer formaciones no solamente de un buceador, sino de 2 ni 3, porque no son buceadores certificados. Entonces se entiende que la pareja, como la unidad mínima es una pareja, se entiende que un buceador no certificado puede ser el compañero, ¿vale? No conozco ningún caso a día de hoy que haya habido un problema con esto a nivel normativo, de algún problema normativo legislativo. ¿Vale? Bien, lo que está también en vigor, anterior al BOE es la clasificación, ya lo veis aquí, con las 3, digamos, más importantes, FEDAS, SS y PADI, que sería el buceador instructor a qué corresponde, ¿no? El instructor de 2 estrellas, un Open Water Instructor o un Open Water Scuba Instructor en PADI. El buceador monitor, hablo de la columna de la izquierda, son las titulaciones oficiales que había desde el año 69 en el decreto aquel, pues en marcha. Buceador monitor sería instructor de una estrella, guía de grupo, y SSI pues sería Dive Guide, Dive Master, Assistant Instructor, y en PADI el Dive Master y el Assistant Instructor. Buceadores de primera clase, pues ya lo tenéis aquí, el 3 estrella, el Master Dive, el Rescue, y buceadores de segunda clase pues sería Water o Advanced. Bien, voy a pasar ahora de tema y vamos ahora a hablar de la normativa relativa a los espacios protegidos de Cataluña. Yo creo que no me descargaría, lo podéis hacer si tenéis mucho tiempo libre,
la ley del Parque Natural del Cap de Creus ni las leyes que corresponden a los otros espacios protegidos, porque vais a leer centenares de páginas y yo creo que hay que hacer un extracto de lo que os van a preguntar un poco en la habilitación, que los exámenes cambian cada vez, es decir, no sabemos las preguntas, pero van siempre por una parte de lógica en las cosas. Es decir, aquí tenemos varios espacios protegidos en Cataluña, de hecho tenemos 4. Uno sería el Cap de Creus, otro sería el Parque Natural del Montgrí, Illes Medes y Baix Ter. Otro sería una zona, luego pasaré la pantalla, es una zona vedada de esas negras que se llama, en Bagur. Y luego tenemos también otra zona que se llama Masía Blanca, que está en Tarragona, en Vendrell, y son los 4 espacios protegidos que afectan al mar en Cataluña, ¿vale? Cap de Creus se creó con una ley del 4.998, aquí lo tenéis, el DOC con su número correspondiente. El Parque Natural del Montgrí, Illes Medes y Baix Ter, digamos que la ley de creación de todo este parque es del 2010, a pesar de que ya había la Reserva Marina de las Illes Medes, viene de hace muchísimos años, hace casi 40, en diferentes modalidades, porque ha ido cambiando hasta llegar a la Reserva Marina. Primero fue zona protegida, en fin, ha ido modificándose. Y luego, justamente en el Parque Natural del Montgrí, Illes Medes y Baix Ter, tenemos la ley de creación del parque, de 2 reservas naturales parciales y una reserva natural integral, y tenemos luego un decreto 228-2008 de un plan rector de uso y gestión del área protegida de las Illes Medes, ¿vale? El Parque Natural del Cap de Creus no tiene todavía plan rector de uso y gestión, están ahora negociándose está en creación este plan rector de uso y gestión, y por ejemplo el de las Illes Medes ya ha sufrido modificaciones también. Por ejemplo, hay un Real Decreto del 2017 de 24 de noviembre que se modificaba el plan rector, es decir, bueno, se creó el plan rector y luego cuando a través del trabajo se da cuenta uno de que hay cosas que no funcionan en el día a día del uso y gestión del área, pues se intenta modificar y se intenta arreglar, y por lo tanto ahora estamos ya pues con una modificación de este decreto, ¿de acuerdo? El decreto 222-2008 de 11 de noviembre, que se establecen reglas de aplicación durante la vigencia transitoria, se creó el Consejo Científico del Parque Natural de Montgrí y las Illes Medes y el Baix Ter. Este Real Decreto es una cosa rara, porque se publica como Real Decreto, es decir, se publica por el Estado español, y a pesar de que el Parque Natural del Montgrí, Illes Medes y Baix Ter es de posesión, digamos, autonómica, es un Real Decreto el que modifica, y se publica en un BOE. Esto fue por aplicación del artículo 155 con la Generalitat, y este Real Decreto pues lo firma una ministra, García Tejerina, en vez de firmarlo lo que sería pues un conseller de la Generalitat, ¿no? Pero es una anomalía precisamente por la aplicación del 155 en su momento. Luego tenemos la Reserva Marina de Masía Blanca, que está en el Vendrell, como os he dicho. Este también es una reserva marina que pertenece al Estado español, está publicado en un BOE, número 398 del 2000. Y luego también tenemos esta zona vedada que hemos dicho del Cap Negre a Pas de Pessic, que se llama comúnmente esas negras. Esto no es exactamente una reserva marina, sino que es una zona vedada, pero sí que se prohíbe la pesca, extracción de recursos marinos vivos, y en fin, se protege esa zona de allí. También es por un DOC, es la Generalitat la que lo hace. Lo que pasa es que se creó a través en la Consejería de Pesca en vez de ser en la Consejería de Medio Ambiente. Bueno, es una serie de
cosas un poco a veces anómalas que se dan en la administración, que se gestionan diversos parques con diversos nombres o diversas fórmulas de parques dentro de la administración. Pero bueno, de hecho os van a preguntar. Debéis saber que hay cuatro zonas, espacios protegidos en Cataluña: Cap de Creus, Parc Natural del Montgrí, Illes Medes y Baix Ter, Reserva Marina de Masía Blanca y la zona vedada del Cap de Negre al Pas de Pessic, que es Sas Negre. Estos 4 espacios protegidos deberíais tenerlo claro. A ver, como os digo, yo no me descargaría... A ver, las personas que trabajamos en el Parque Natural, por ejemplo, de Illes Medes y tal y cual, por ejemplo, en nuestra zona, pues sí que es interesante tener la normativa, tener los planes de usos y saber dónde estamos trabajando o qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, ¿no? Si alguno de vosotros trabajáis en Cap de Creus, pues sería interesante, o trabajáis en Tarragona, en Masía Blanca, ¿no? De hecho, lo que más os interesa para el examen de habilitación es la obligación de hacer un ecobriefing antes de ir a bucear a un espacio protegido, la protección de la posidonia, ¿vale? Que no se puede anclar en la posidonia y que está protegida. ¿Qué pasa con la recolección de animales, pesca o marisqueo en los espacios protegidos de Cataluña? Y la responsabilidad con el medio ambiente. Es decir, os van a hacer más este tipo de preguntas más lógicas sobre el día a día, que no os van a decir, bueno, el número de buceadores por boya autorizados en, yo qué sé, en el Garay Bernat en las Islas Medes, ¿no? No van a ir a hacer esa sangre, sino es un poco más cuestiones generales. Bien, el Real Decreto que estamos hablando de 550/2020, hablando de seguridad y prevención de riesgos en los centros de buceo, nos vamos a ver que el objetivo principal es la gestión de riesgos, ¿no? ¿Qué pasa con los primeros auxilios y oxígeno y su relación con el personal del centro? También el material de buceo obligatorio y la obligatoriedad de los seguros de buceo. Es decir, la parte que habla de la parte del examen que os van a preguntar sobre seguridad y prevención de riesgos de los centros de buceo en la parte común, para todos y todas, un poco es esto. Gestión de riesgos, primeros auxilios, el oxígeno, el material de buceo obligatorio, esto lo tenéis que tener claro, el buceo de material de buceo obligatorio, y también qué pasa con los seguros de buceo, que ya hemos hablado, creo, bastante. Es decir, que nosotros tenemos que tenerlo como instructores, el centro de buceo tiene que tenerlo, y cualquier buceador pues tiene que tener su seguro de buceo y de responsabilidad civil. ¿De acuerdo? Hasta aquí vendría a ser la parte común de la habilitación. Y ahora vendría lo que es la parte específica para instructores e instructoras. Tenemos la elaboración y gestión de los planes de emergencia y evacuación. Aquí tenemos el objetivo principal de los planes de emergencia. ¿Qué objetivo principal tiene un plan de emergencia? Pues evidentemente pues proteger, ¿no? O sea, si se produce una emergencia, pues tener un organigrama claro en una embarcación o en un centro de buceo. Tiene que haber un plan por cada zona o punto de buceo. Tenemos que crear esos planes de emergencia, es decir, es obligatorio que los centros de buceo tengamos planes de emergencia, y también debemos supervisar y actualizar los planes de emergencia, ¿no? Los directores técnicos pues tienen que supervisar y actualizar estos planes de emergencia. También tenemos unas clasificaciones de emergencia en función de la gravedad, de emergencias primarias, secundarias y terciarias, que sepáis que las emergencias pues, se clasifican también en función de su gravedad. Y luego tenemos toda una parte de actuaciones previstas en caso de emergencias, como son los primeros auxilios con oxígeno y soporte vital básico. Yo lo que recomendaría para aprobar tranquilamente esta parte del examen de habilitación es que os vayáis a vuestro manual de React Ride, lo repaséis con toda tranquilidad
y esta parte de la habilitación la tendréis súper aprobada, ¿vale? Habla de cadena de supervivencia, algoritmo de soporte vital básico, los beneficios y los riesgos del oxígeno, la administración de oxígeno en accidentes de buceo y primeros auxilios, ¿no? ¿Os acordáis la cadena de supervivencia? Primero contacto con la víctima, valorar riesgo, valorar consciencia, pedir ayuda o llamar al 112, respiración, iniciar compresiones e iniciar ventilaciones si se hacen, que hoy en día se pueden obviar, y la desfibrilación. Lo que os diga vuestro manual de React Write es lo que vais a poder, el PAS famoso, es lo que vais a poder hacer en el examen de habilitación. El algoritmo de soporte vital básico, oye, ¿responde esta persona? Pues no responde. Pedir ayuda, abrir vía aérea, con la maniobra frente mentón, mirar, sentir, oír. ¿Respira? Pues sí. Posición lateral de seguridad. No, pues oye, volver a llamar al 112, las compresiones, las ventilaciones que tocan. Esto, como os digo, React Write y lo tenéis también solucionado. Administrar oxígeno normobárico lo antes posible y en la mayor concentración para conseguir un mayor gradiente en el alveolo y además hidratación con agua, no utilizar bebidas con cafeína ni bebidas gaseosas. Y aquí tenéis el cuadro de administración de oxígeno en accidentes de buceo, que yo creo que todas y todos pues, estamos al día con esto, ¿no? Los ABCs, respiración espontánea. Si hay respiración espontánea, le vamos a poner un regulador a demanda con mascarilla, garantiza la máxima concentración de oxígeno al 100%. Podemos utilizar una mascarilla con válvula y reservorio en casos de intolerancia a la demanda o en el caso de que hubiera un segundo accidentado, ¿no? Si hubiera parada respiratoria, entonces solo nos queda la mascarilla de bolsillo con el balón de insuflación, que aumenta la concentración de oxígeno y disminuye el riesgo de transmisión de enfermedades. Esto ya lo sabéis, es que estamos instructores, posiblemente estemos dando cursos de React Write bastante asiduamente y tenemos el material que lo podéis descargar. Si no lo tenéis en la mano, lo podéis descargar de la página de descargas de la organización, ¿vale? Y le echáis un buen vistazo a esto. Asfixias también por obstrucción. Puede haber asfixias parciales, mano en el cuello, inquietud y tos. Se oyen sonidos porque el aire pues, pasa por la vía aérea. O puede ser completa, ¿no? Porque también la víctima pues, se pone las manos en el cuello, no respira, no habla, no tiene tos y como no actuemos rápidamente, pues generalmente pues, va a caer consciente. Si es obstrucción parcial, pues vamos a animar al paciente a que tosa. Si fuera obstrucción completa, pues tendríamos pues, primero intentar unos golpes en la espalda a la persona y si aún así no se solucionara, pues la maniobra de Heydrich 5 veces. También nos van a preguntar posiblemente por quemaduras, pues enfriar la zona afectada con agua fría durante al menos 10 minutos por sumersión, rayo o apósitos. Si se produce por contacto eléctrico, cortar el suministro de electricidad. Si la piel pierde integridad o la quemadura es extensa, pues hay que cubrirla para evitar el riesgo de infección de esta quemadura. Si la ropa ha resultado quemada, comprobar que no está adherida a la piel antes de desnudar esa zona. Y si evidentemente la ropa está impregnada de productos químicos, se retira, ¿no? Y en quemaduras que afectan a dedos, colocar gasas húmedas para evitar que se adhieran los dedos en esa quemadura. También nos pueden preguntar por hemorragias. Ya sabemos, pues, compresión directa, mantener la presión durante 10 minutos, elevar el miembro si es posible. Es diferente la arterial que la venosa que la capilar. Sabéis que la arterial pues, sale más a borbotones, en cambio la venosa pues, va saliendo continuamente, pero no a borbotones. En fin, un poco lo que pues. Y luego tenemos hemorragias exteriorizadas. Siendo internas, pueden salir al exterior por un orificio natural del cuerpo, ¿de acuerdo? Y la hemorragia de nariz es de origen diverso, ¿no? Golpe, lesión de la mucosa nasal u otra patología en buceo tampoco es a veces tan anormal, ¿no? que alguna persona pues, tenga una pequeña hemorragia de nariz
bueno, pues presión directa sobre la ventana nasal, inclinar la cabeza hacia adelante y taponar con gasa mojada en agua oxigenada. Bien, voy a dejar en la parte de primeros auxilios, os recomiendo de nuevo que os leáis el manual y vamos a pasar a prevención de riesgos laborales, porque esto es una parte que pertenece a la Dirección de Centros de Buceo y como instructores o instructoras con vuestra habilitación podríais también tener tareas directivas en los centros de buceo, con lo cual tenemos la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, que tiene una cantidad de páginas que esto, la verdad, es muy difícil leérsela toda, pero que sepáis que esta Ley de protección de riesgos laborales tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores, estableciendo como principios generales prevención de riesgos profesionales, eliminación o disminución de riesgos derivados del trabajo, y la información, consulta y participación equilibrada en la formación de los trabajadores en manera preventiva. Es decir, que fijaros los tres principios generales que tiene, por si esta pregunta saliera. Y el ámbito de aplicación es a trabajadores por cuenta ajena o trabajadores de carácter administrativo, del personal civil, al servicio de, o sea, funcionariado también. No se aplica a autónomos esta prevención de riesgos laborales. Entonces, toda empresa o empresario con trabajadores contratados está obligada a disponer de un plan de prevención de riesgos laborales. Cualquier centro de buceo que tenga, evidentemente, trabajadores contratados tiene un plan de prevención de riesgos laborales. Si tenemos menos de 10 trabajadores, podríamos como empresarios asumir estas funciones preventivas, pero necesitamos también formación para ello. O sea que si no tenemos formación, debemos contratar una empresa de riesgos laborales, que es lo que la mayoría de nosotros pues hacemos, ¿no? ¿Qué es el riesgo laboral? Es la posibilidad de que el trabajador sufra un daño derivado del trabajo. Entonces, aquí entramos, por ejemplo, en los EPIs, que son elementos de protección individual y son cualquier equipo destinado a ser llevado o sujeto por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos. Esto es muy importante en buceo, es decir, un EPI claro podría ser pues, los reguladores, ¿no? O sea, y además un EPI de primer nivel, porque nos da la vida, ¿no? Entonces, cualquier EPI, pues en el compresor, pues los zapatos estos, las botas de puntera metálica, ¿no? O las orejeras estas en los compresores. Pues en los ordenadores de buceo, por ejemplo, es un EPI. Es decir, que la vigilancia de la salud es voluntaria, pero que sí que hay partes obligatorias, ¿no? Entonces, esto de la protección individual y colectiva vendría a ser que hay elementos que son individuales, por ejemplo, las orejeras dentro de un compresor para poder trabajar un compresor, pero también hay unos riesgos laborales colectivos. Un caso, es decir, poner cuando hay agua en un sitio y hay un riesgo de resbalar y caerse, pues los paneles estos informativos de que cuidado, que el suelo está deslizante o lo que sea, pues podría ser un ejemplo sobre protección colectiva, ¿vale? Es decir, nosotros como directores técnicos o directores técnicas tenemos que trabajar con la prevención de riesgos laborales y riesgos laborales nuestros, porque todos somos contratados en este caso. Algunos posiblemente de los que estéis escuchándome sois autónomos, pero la mayoría seguramente pues, somos trabajadores de centros de buceo, sois trabajadores o trabajadoras y hay que vigilar por la prevención de riesgos laborales. Bien, hasta aquí hemos llegado. Hemos hablado un poco de antecedentes, el contenido de la prueba de habilitación, requisitos para ejercer en centros de buceo, las normas de seguridad del BOE, las legislaciones anteriores al BOE que todavía están en vigor, como puede ser el decreto de menores o el decreto de centros de buceo, la seguridad y prevención de riesgos en centros de buceo, actuaciones previstas en caso de emergencia, prevención de riesgos laborales y también, aquí no está puesto, pero las zonas, digamos, protegidas o de carácter especial de naturaleza que hay en la Cataluña. Dani,
voy a parar esto. Si hay preguntas por ahí. Bien, no sé si tenéis alguna pregunta, podéis directamente abrir el micrófono y realizarla. Según el BOE, nos dice Laura, yo tengo una pregunta, según el BOE, ¿una actividad de iniciación al buceo hace referencia al bautizo? Sí, ¿vale? Al bautizo, o sea, la iniciación al buceo hace referencia al bautizo. Ahora mismo no me acuerdo en el contexto que estaba, en qué artículo, pero sí. Sí, sí. Dice, hay una distancia máxima del buceador a la embarcación de apoyo, no hay ninguna establecida. Habla de la distancia de seguridad para el resto de embarcaciones, de guardar un perímetro, o sea, una distancia mínima, pero no, que yo conozca, no hay ninguna establecida, ¿vale? No. Simplemente que tienen que llevar un dispositivo de marcación en superficie en el caso de que se separe, para que obviamente pueda la embarcación recoger al buceador. Dice, la formación en el buceo es a partir de los 10 años y las actividades de iniciación a partir de los 8 años. Esto nos tenemos que ir a dos cosas, ¿vale? Primero al Real Decreto, que habla de los 8 años, pero te habla más de profundidades, que es lo que está comentando, Ramón. Entonces nos debemos ir a los estándares de la certificadora que estemos utilizando para ver que a qué edad se puede hacer cada cosa, ¿vale? O a qué edad debemos hacer o debemos dar según qué formación. Una cosa interesante es que el Real Decreto 550/2020 está como Ramón ha explicado antes, la orden del 97 o la normativa anterior de seguridad, está muy centrada en la... A ver, perdona, voy a poner la cámara. Estaba muy centrada en la responsabilidad del centro de buceo en casi todas las acciones. Ahora deriva este Real Decreto a una normativa un poco más liberal, por decirlo así, en donde la responsabilidad, como podéis ver, los reconocimientos médicos y en otra serie de cosas, es más del buceador que del centro de buceo. Entonces, eso por un lado. Y por otra, este Real Decreto ha seguido sin un consenso toma mucho de lo que actualmente está regulado en el RSTC también, donde estamos diferentes certificadoras, no solamente SSI, que trabajan con normativa ISO. Entonces, tanto esto del RSTC como la normativa ISO, por eso coincide mucho la norma a día de hoy con lo que establecen los estándares de la certificadora. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo a los estándares con estas dudas y bueno, si queréis, ahora que vaya a estudiar un poquito el Real Decreto para prueba de habilitación, pues veréis que hay bastantes cosas que coinciden. Espérate que aquí sale una súper pregunta. Podéis poner si queréis el micrófono y directamente hablar. El decreto 175 de 2007, no obstante la No, práctica... tranqui, Dani, no es una pregunta, estaba intentando contestar a Sara respecto al tema de la formación para menores, que es el artículo 11 del decreto 175, donde, vale. Sí, ahí viene habla que los menores pueden tener formación, pero no será reconocida como oficial, al menos que tengan más de 16 años. Exacto. Luego, yo, mientras tanto, he estado mirando el tema de menores de edad, ¿vale? Según la Constitución española, el menor, bueno, que quizás lo sabéis, o sea, el menor de edad es un menor de 18 años, si bien hay una serie de excepciones a los mayores de 16 años, que son curiosas, que la está leyendo. Una de ellas es que a partir de 16 años puedes trabajar, no tienes que ser mayor de edad para trabajar. Entonces ahí se queda un poco en el aire lo que estábamos hablando antes, la pregunta también que ha salido de ponerlo, contextualizarlo, porque sí es verdad que si no recuerdo mal, el decreto del 69, que sería por lo que Ramón iba por ahí, tenía o consideraba un mayor de edad el mayor de 16 años, ¿vale? Eso sí lo he recordado yo. Bueno, es que en aquella época no se podía bucear con menos de 16, efectivamente. A partir de 16 era la titulación. Dice Laura, dice aquí el matiz sería fuera del ámbito de la enseñanza, 10 años. Bueno, mirad, yo os voy a como sabéis, bueno, si los que sabéis, algunos lo sabréis, otros no, aparte de ser responsable de en España, llevo la parte legal también. Entonces, en el tema de lo que
los accidentes o de lo que ocurre normalmente, que estamos, pues bueno, detrás sabéis que tenemos el QMS y todo nuestro servicio, bueno, todo lo que es la investigación del tema de accidentes y toda esta historia, no solamente de lo que sale a nivel de cada uno de los cursos que se realizan, es decir, la encuesta que se recibe, sino con casos más graves. Entonces, bueno, estamos en contacto, pues de vez en cuando pues hay algún litigio y alguna cosa, algún problema, ¿no? Donde nos piden un poco, tanto las comunidades autónomas, incluso algún juzgado, bueno, un poco aclaración. Os digo cómo trabaja normalmente un juzgado a la hora de un accidente, ¿vale? Para aclarar la normativa, o sea, si la normativa estatal, autonómica, si bien el Real Decreto actual ha unificado un poco este tema, porque antes era un lío que no sabíamos por dónde cogerlo muchas veces cuando había un accidente en según qué casos, todavía quedan algunas lagunas. Entonces, el juez lo que está haciendo a día de hoy es pedir un informe pericial, al organismo encargado de estos informes, que es el GEAS, como bien sabréis, de la Guardia Civil. El GEAS, normalmente el juez, en la mayoría de los casos no tiene ni idea de museo, interpreta la normativa o las leyes en base a lo que dice la ley o la norma, pero hace mucho caso a este informe. El informe del GEAS, sí os puedo asegurar, que está muy basado en los estándares de las certificadoras. Por lo tanto, la norma está por encima, eso es así, pero el informe que normalmente están haciendo los GEAS va muy basado, obviamente, en la normativa y en la parte legal que tenemos en vigor en España, pero cuando vienen este tipo de contradicciones o estas lagunas, se va a los estándares de las certificadoras. Entonces, yo recomiendo mucho a todos los profesionales que estéis, independientemente de la certificadora que trabajéis, que sigáis y estéis actualizados en el tema de los estándares, que no lo tengáis ahí como una cosa que, bueno, ya lo miré cuando hice el examen de instructor, el crossover o lo que tocara, y ya me olvido. No, tenerlo en cuenta, mirad, yo no me acuerdo tampoco algunas veces de todas las edades y tal, con todo el lío que hay. Vamos, echamos mano a los estándares, igual que le pasará a Ramón, y te lo pones al día y sales de dudas de este tipo. Luego, si hay alguna incongruencia o algo que afecte o que se contradiga con la norma en vigor que tengamos en la autonomía o en la comunidad o en el país, pues sí se puede, si queréis hacer, lo podéis escribir o podéis hacer una consulta. Pero ya os digo que a día de hoy esta norma del Real Decreto del 550-2020 ha establecido un poco más de luz, por decirlo así, a la hora de interpretar la norma y tiene mucho que ver con los estándares que tenemos cada una de las certificadoras, que estamos en el CTC también y trabajamos con normas ISO, ¿vale? Hola, buenas tardes. Soy Margarita, Marga. hola. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, gracias por vuestra ayuda y por vuestras explicaciones. Tengo una duda. Si un instructor está formando a un menor de 16 años, ¿debe estar acompañado este menor por un acompañante o por alguien certificado? Por ejemplo, un instructor puede llevar un alumno menor y pueden ir los dos solos al agua, o un instructor puede llevar dos menores y deben llevar acompañantes certificados o no. Gracias. Voy a responderte que creo que con la autorización paterna es suficiente, pero pero para contestarte bien voy a tomar nota de la pregunta y te contesto por mail. Vale, Ramón, no sé si tú tienes algo que pero decir. es así. Sí, ¿no? Es solamente la autorización paterna, ¿verdad? Sí, la autorización paterna para dar un curso y luego tú eres, digamos, entre comillas, autoridad suficiente como instructora para llevarte a un menor o dos y hacer el curso. En el ratio de menores. Cuidado con el ratio, Claro, con el ratio El ratio, porque sí. el ratio lo es lo tienen los que... estándares, ¿vale? Sí. En cada una de las formaciones tiene el ratio, si no en los estándares generales, donde trabajando con menores siempre es más restrictivo. Y el ratio concuerda con la normativa del decreto de menores de la Generalitat. De la GenCat, ¿no? Sí, porque el decreto de Cataluña ya o sea, el de menores ya se hizo en base a lo que establecía la normativa ISO y el RSTC, o sea, que por eso coinciden muchas cosas. Exacto.
De todas maneras, míralo en los estándares para los programas y en los estándares generales. Bueno, es que lo que le decía, ¿no? Que el decreto de menores tienen que leérselo, tienen que descargárselo y leérselo, el decreto de centros de buceo también y el BOE 150-2020 también, hay que descargarlo y hay que leerlo. Sí, sí, gracias. Vale, Eduardo gracias. ha A ver, contestado aquí poniendo que está haciendo ahí una labor investigadora, de la que no estoy haciendo yo, y aquí nos pone un poco, entiendo que es el vuestro de Cataluña, ¿verdad? De menores, Eduardo. Sí, así es. Es el específico de Cataluña de menores, el decreto 175/2007. Este es el Vale, artículo 10.2 y especifica en función de por la el edad. rango de cuando edades, Eso es, efectivamente, y el es un ratio, monitor ¿no? por cada 2 alumnos. Ahí tiene la respuesta, Marga. Gracias, Exacto. Eduardo. Exacto. gracias, muy amables a todos. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, creo que hay una sobre unas nocturnas por ahí. ¿Me lo ha pasado? Por el ámbito... vale, esto lo hemos respondido. Dice algo también que se nos había pasado aquí se habló, pero no me quedó claro cuál es la norma pesada sobre el tema de nitro de menores. Nada, o sea, el nitro de menores, no. En menores lo hemos dicho, ¿no? Y de hecho lo tenéis también, Eduardo, lo que controla más la normativa, bueno, y Ramón, la normativa que de Cataluña habla de 16 a partir de los 16 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, el mismo decreto, el Sí, 175/2007, especifica eso, que a partir de 16 a 18 se puede respirar aire y nitrox. Así tengo otra pregunta. ¿Cualquier asistente o instructor para habilitarse tiene realmente que pasarle esta solicitud una escuela o un centro de buceo que le quiera contratar? O sea, nosotros de forma individual no podemos presentarnos bajo ningún concepto para un examen. Este examen, vaya. No, porque esto es como una excepción. Digamos que las habilitaciones, por decírtelo así fácil, es una excepción a la normativa. Tendríamos que ser o técnicos deportivos o monitores e instructores de la antigua escuela, ¿no? Entonces, se crearon las habilitaciones precisamente para permitir a una cierta gente ser personal técnico de los centros de buceo. Entonces, es el centro de buceo el que pide qué personal suyo va a ser habilitado o va a ir al examen de habilitación. Por explicarlo, o sea, por dar y por qué lo ha hecho así la GenCat, que está muy bien hecho, es solamente por el ejercicio de la atribución de sus competencias. Como comentaba Ramón anteriormente, cuando se hace la descentralización, porque antes estamos viendo una normativa derogada del mapa y toda esta historia, que es donde estaba todo esto, cuando se hace la centralización de competencia a nivel estatal, lo que se pasa a las comunidades autónomas son 3 cosas. Son la apertura de centros de buceo, que por eso se hace a través del centro de buceo, la realización de los exámenes, la expedición de títulos. Esto se hace así para que quede muy claro que no se entra en competencia con educación en este caso, o con el Consejo Superior de Deportes para el tema de la equivalencia, homologaciones y convalidaciones de los títulos que hablaba anteriormente también Ramón, de instructor y monitor. Y, por ejemplo, una persona que tiene una habilitación y que la ha conseguido, ¿podemos decir que está igualmente cualificada, súper bien cualificada que las otras personas que tienen esos títulos conseguidos por otro camino? O sea, ¿seremos igual de bien vistos o seremos instructores de segunda clase? Bueno, sería como tener un permiso de trabajo, ¿no? Claro, digamos, efectivamente. Tú tienes un permiso de trabajo y yo lo tengo más antiguo porque por edad soy más antiguo y tú lo tendrás más nuevo, el permiso de trabajo. Bueno, la pregunta efectivamente Ramón la ha contestado bien, que es un tema de trabajo. Esto, a ver, este tema viene, y también como lo hemos hecho en cada una, bueno, en diferentes comunidades. Nosotros en Murcia, por ejemplo, en el 2012 conseguimos
que de hecho tuvimos un contencioso administrativo que ganamos también bueno, una historia larga, que los instructores y los monitores, o en este caso bueno, sí, instructores y lo que se consideran monitores que no fueran técnicos deportivos ni tuvieran la convalidación o la equivalencia profesional del monitor e instructor o de las diferentes formaciones federativas anteriores a cuando se deroga en 2010 todo este tema de los monitores, las formaciones deportivas y toda esta historia que conoceréis, que por eso viene esto. Los instructores y monitores que cumplieran la norma ISO fueran reconocidos. Entonces cada una también lo tiene Baleares, y a día de hoy no sé si solamente en Murcia, Baleares, y de Cataluña, en vez de hacer este paso tan directo, hizo uso de sus competencias transferidas, como comentaba anteriormente, y hace este examen de habilitación. Por lo tanto, en Cataluña, o sea, en Murcia, para trabajar simplemente siendo instructor que cumpla con esta normativa ISO, que tienen casi todas las organizaciones reconocidas, puedes trabajar, tienes ese permiso de trabajo que comentaba Ramón, y en Cataluña para hacerlo tienes que tener o bien la titulación académica o el reconocimiento profesional, la equivalencia profesional de estas formaciones que comentaba anteriormente o la habilitación de Cataluña. De hecho, son las tres cosas que, si no me equivoco, Ramón, es lo que hace que te puedas escribir en el ROPEC, en el registro de profesionales, a la hora de poder ejercer la actividad como buceadores recreativos. ¿No, Ramón? Sí, Creo que exacto. así, ¿no? Sí. Entonces no eres de segunda clase ni nada de eso. Tienes los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro profesional que tenga una titulación o un reconocimiento profesional. Gracias. Después de sacar esta habilitación, ¿hemos de ir a solicitar estas tarjetas o tal del ROPEC? ¿Es el siguiente paso? ¿Es lo recomendable? Eso Ramón podrá contestar tú. Bueno, podrías pedirlo. Yo conozco mucha gente que tiene la habilitación y ya está. Y la habilitación es de por vida, con lo cual tampoco necesitas que te registren como profesional del deporte, en este caso, ¿no? No lo sé, es la intención de cada uno y de cada una, pero yo no le doy más importancia. Tienes la habilitación, puedes trabajar y ya está. Bueno, pues no yo sé. personalmente, después de leerme todo esto, que llevo ya bastantes días, tengo la cabeza ya como si fuera un diccionario, pero bueno, en realidad, aunque sea muy rollo, en realidad conociéndolo, pues nos protege. Yo creo que hemos de hacer el esfuerzo por intentar asimilar lo máximo posible, no solo por pasar el examen, sino porque yo no era consciente de la responsabilidad que tenemos de hacer este trabajo. A ver, no es cualquier cosa. Y también es verdad que estamos con personas, ¿no? Pero creo que es importante asimilar lo máximo que podamos porque es para nuestro favor. O sea, no es es para protegernos, no es para pasar el examen. Yo saco, apruebe o no apruebe, me estoy contenta de haber llegado a este punto para tener esa información. Gracias. Muchas gracias, Marga, y seguro que sale. Yo creo que en las ediciones anteriores, Ramón, prácticamente casi todo el mundo que asistió a esto y obviamente estudió un poco, aprobaron el examen sin mucha, bueno, con dificultad, pero que tampoco fue una cosa súper compleja, ¿no? No es una escabechina, pero claro, hay que poner voluntad y hay que poner estudio, porque si te presentas allí sin nada, pues seguramente no aprobarás, ¿no? Vale, yo como he Bien, dicho al comienzo de la presentación, no voy a mandar esta presentación, o sea, la grabación a todo el mundo, la voy a mandar aquí en la Solicit Days, y voy a poner siempre en copia a Ramón también. Habéis preguntado anteriormente si podíamos pasar la presentación directa. Yo me recuerdo alguna vez que Ramón lo ha explicado. Esto es algo que han hecho en un equipo de gente y tal. Por lo tanto, la presentación no se comparte por respeto al resto de compañeros. Si bien la grabación completa, que está la presentación incluida, sí la podemos compartir. Y yo me voy a callar ya, dándole las gracias a Ramón de nuevo una edición más y dejándole que se despida. Muchas gracias, Ramón.
No, muchas gracias a ti, Dani, también por tu tiempo y a todas y todos para que yo creo que coincido con Margarita precisamente de que no es solo pasar un examen y tener una habilitación, sino que la normativa nos protege a los centros de buceo, protege a sus profesionales porque tenemos que trabajar los profesionales en sinergia con los centros de buceo, protege a nuestros clientes y nos hace mejores profesionales. Entonces, pues nada, estudiar una semana más, darle caña y ya estamos. Muy bien. No ponerme el correo ahora en el chat, por favor, sino mandar un correo aquí a este que he puesto yo, daniel.martinez@ssi.com, y os contesto con copia a Ramón también por si tenéis alguna duda o algo que queráis aclarar más, poder estar en contacto, ¿vale? Os mando ahora a crear el enlace de la presentación y conforme vaya recibiendo los mails os lo vamos mandando. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, pues buenas noches y muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. muchas gracias. Y suerte a todos. Gracias. Gracias, Chao. igualmente. Hasta luego. Adiós. Adeu.